Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, nació el 26 de enero de 1813 y dedicó gran parte de su vida a trabajar por la independencia, la soberanía y la democracia en la República Dominicana. Y hoy hacemos un tributo para honrar su legado que aún persiste en nuestro país. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y nosotros ciertamente no queremos volver a repetir el contexto histórico en el que Juan Pablo Duarte libertó a la República Dominicana de Haití. Es por esto que vamos a conversar sobre la historia y el legado que aún persiste en nuestro país de Juan Pablo Duarte y Diez con el historiador dominicano y licenciado en Derecho Edwin Espinal Hernández. Bienvenido. Gracias por la invitación. De verdad que para nosotros también. Y bueno, nos encontramos precisamente en esta explanada de la estatua de Juan Pablo Duarte, en honor a Juan Pablo Duarte, donde en el día de hoy también hacemos un tributo y honramos el legado que dejó en la República Dominicana. Pero hay muchísimas inquietudes que se tienen referente a la vida personal de Juan Pablo Duarte, otras de la vida pública que quizás serían importantes recordar, y es por esto que nos encontramos aquí. Empecemos desde el inicio. ¿Qué cosas se pudieran rescatar de la infancia, adolescencia o adultez temprana de Juan Pablo Duarte? Hay muchos elementos de esa etapa de su vida que perfectamente pueden servir como elemento de motivación para la juventud y para los niños. Conforme su hermana, Rosa Duarte, que fue la que llevó, digamos, un diario acerca de su vida, Duarte desde muy pequeño fue un niño bastante aplicado. En cuanto a sus clases, no había electricidad en ese momento todavía en República Dominicana, de manera que había que estudiar a la luz de una lámpara o de las velas. Su aplicación, su conocimiento temprano del catecismo, su rápido aprendizaje de las primeras letras. Ya siendo adolescente, tiene una oportunidad única de salir fuera del país y estudiar en Barcelona durante al menos 2 años. En ese viaje, primeramente, hace una parada producto del tránsito del barco en Estados Unidos, llega a Inglaterra, pasa a Francia y finalmente a España. De manera que ese recorrido no solamente le sirvió para ampliar los horizontes, sino para tener una toma de conciencia de todos los movimientos políticos que en ese momento se vivían. Pues desde el punto de vista juvenil, también nos enseña cómo un viaje fuera de tu territorio puede cambiar la visión de un joven. Cómo el mundo se expande, cómo conoce otras culturas, cómo conoce otras personas, cómo conoce otros espacios, cómo conoce otras mentalidades, que fue lo que le pasó a Duarte. Y todo ese impacto en un joven es lo que va a determinar que él forja una personalidad que va a estar destinada justamente a decidir separar República Dominicana, o lo que era la parte este de la isla de Santo Domingo, para formar la República Dominicana y separarse de la República de Haití. O sea que Juan Pablo Duarte desde sus inicios ya mostraba habilidades académicas, porque en ese contexto histórico donde quizás no habían tantas facilidades, como así usted mencionaba, ya demostrar o tener esa inquietud, ese interés, pues digamos que define lo que posteriormente él es como adulto. Sí, claro, o sea, ese viaje fue sin dudas un punto de rompimiento entre una etapa y otra. Significó prácticamente la formación de su personalidad y la forja de lo que él fue de ahí en adelante. Sí. En el caso de una de las cosas que se escuchan cada vez que hablamos de historia y cada vez que nos referimos a Juan Pablo Duarte, es también sobre su familia y su posición económica. Ciertamente Juan Pablo Duarte venía de una familia pudiente económicamente hablando, que le permitió realmente quizás expandirse a otros horizontes, quizás con más facilidad que otros en ese momento. La familia de Duarte estaba compuesta por hembras fundamentalmente. Tenía varias hermanas, un hermano tenía deficiencia mental, muere en esa condición ya en el exilio en Venezuela, pero su padre era dueño de lo que hoy sería una ferretería.
en la zona del puerto de Santo Domingo y tenía contacto con los buques. Era un puerto muy activo, como lo revela la documentación de la época, y por supuesto este negocio implicaba un flujo de dinero constante, y no hay dudas de que esa posición económica del padre de Duarte fue la que sirvió para que él pudiera salir y viajar. Bueno, hablamos de su preparación académica, lo osado que era, pero ¿cómo empieza a darse, digamos, la semillita de la inquietud en Duarte de querer, digamos, o tener este interés más bien a nivel patriótico? Porque una cosa es ser un adolescente activo socialmente hablando y quizás académicamente hablando, y otra es quizás tener una visión, digamos, patriótica de Estado y política. Hay dos momentos durante el viaje y después de su llegada a Santo Domingo. En el viaje es conocido el episodio de que el capitán del barco le recrimina que él es haitiano y él dice que no. Y claro, siendo un país mulato y en ese entonces gobernado también por los haitianos, ver un joven blanco, rubio, ojos claros, era bastante chocante, y él se rebela contra ese señalamiento que le hace el capitán del barco diciendo que él no es haitiano. Y además hay otro momento cuando él regresa, en ocasión de la bienvenida que se le ofrece, le preguntan qué fue lo que más te impactó. Y él dice los fueros y libertades de Cataluña, libertades que igualmente en algún momento espero darle a, a mis compatriotas. Y a partir de ese momento, en 1838, imbuido de todo ese conocimiento que adquiere en Europa, especialmente en España, constituye la conocida Sociedad Patriótica La Trinitaria, que va a ser el germen de lo que daría lugar años después, esto es 1838, en 1844 a la independencia. Una fundación que tiene características bastante particulares. Primero, secreta, era algo secreto. Segundo, utilizaba la cultura, el arte, las artes escénicas para divulgar información de interés y de bastante importancia. Sabemos que eso quizá en la historia está plasmado y normalmente se renueva, es fresco, pero ¿cómo se da, cómo yace realmente la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria? Duarte demostró dotes de liderazgo y la conformación de la sociedad se hace en símil a las sociedades secretas que existían en Europa en ese momento. Imbuido de la masonería, eh, por el carácter secreto, se conforma a partir de 9 miembros divididos en células de 3, y cada uno de esos 3 tenía que buscar a 3 más, y de esta forma el movimiento se va expandiendo sin que los miembros de una célula de 3 conocieran a los demás miembros de las diferentes células. O sea, Sí, sí, sí. de ahí el carácter vinculante, pero a la vez secreto, en una red que dominó no solamente la ciudad de Santo Domingo, sino otras localidades de las ciudades más importantes del país. Eh, la fundación tiene lugar en un día de festividad religiosa, que fue el Día de Nuestra Señora del Carmen, y se hace justamente frente a la iglesia del Carmen en Santo Domingo, en la hoy ciudad colonial. Todo esto para no llamar la atención de reunión de un grupo de jóvenes un día cualquiera, sino que se coge día, Un día estratégico, un día ¿no? estratégico que se camufla esta reunión secreta, y mientras toda la ciudad está atenta a una celebración religiosa. Hay personas que han dicho que, por supuesto, la sociedad trinitaria no pervivió más allá de ese momento fundacional porque no hay referencias posteriores, pero si nos damos cuenta de cómo se vincula a partir de la familiaridad y de la consanguinidad, hay que pensar que si la sociedad no pervivió, al menos la forma de reclutamiento sí permaneció. Y desde el otro punto de vista que planteabas del uso de la cultura, del teatro en este caso, igualmente lo que se buscaba era dejar un mensaje subliminal a través de estas obras, de la lucha del bien y del mal, de los buenos contra los malos, inspirándose en obras clásicas que Duarte pudo conocer, que se pusieron en escena mientras estuvo en Europa, y trae los textos para montarlas en Santo Domingo, en un teatro que igualmente se organiza en paralelo a la Sociedad de la Trinitaria.
Bastante estratégico en el momento, porque ciertamente esto dio sus resultados, pero siempre se habla de esta parte, ¿no? De lo que hacía la Sociedad Secreta La Trinitaria, de cómo operaba en este sentido para mantenerse en secreto, pero de qué, o sea, a qué le temían. Porque en ese contexto histórico que hablamos, donde estamos en una ocupación haitiana, ¿cuáles eran las represalias que pudieran existir o que en ese contexto se pudieran decir? Porque mucho se habla, digamos que posteriormente con el tema de Trujillo, lo que le pasaban a los opositores, pero ¿qué características podemos mencionar de esa época? Recordemos que estamos hablando de la dictadura de Jean-Pierre Boyer Sí. y a principios de la ocupación haitiana hubo algunos conatos en los Alcarrizos, en San Francisco de Macorís, que fueron reprimidos. Y sin duda eso iba a pasar en su momento con Duarte. Cuando el presidente Charles Herrera en 1843 derroca a Boyer y toma el poder, enterado de las conspiraciones que se venían sucediendo en la parte este de la isla, llega a Santo Domingo con el interés justamente de apresar a Duarte y sin dudas matarlo. No logran capturarlo porque sale subrepticiamente al exilio, por eso no está presente el 27 de febrero del 44. Eh, Sánchez finge la muerte, Mella sí es capturado, es llevado a Puerto Príncipe, pero posteriormente liberado. Se va, bueno, va al exilio y dura precisamente este tema, este tiempo crítico allá donde se produce lo de la independencia. ¿Cómo operaba Duarte desde allá? ¿Cómo mantenía la comunicación? ¿Cómo se hacía presente aún no estando físicamente? La comunicación a través de cartas que llegaban a sus compañeros trinitarios. Un intento fallido de reunir armas, pólvoras, municiones para iniciar la lucha. Eso se va a gestar en la propia ciudad de Santo Domingo con el apoyo del brazo militar, que sería en este caso Pedro Santana, que es conquistado en el Ceibo. Y ya la presencia de Duarte tiene lugar una vez se proclama la República, el 27 de febrero, instalada la Junta Gubernativa, primer gobierno, se le manda a buscar. Se le integra al gobierno, se le otorga un rango militar y el 15 de marzo de 1844 llega a Santo Domingo y el arzobispo, el vicario de Santo Domingo, arzobispo Portes, lo recibe con el saludo de salve, padre de la patria. Ciertamente hay otras dos figuras que fueron importantísimas en esta sociedad secreta de la Trinitaria, que fue Sánchez y Mella. Eran sus enlaces directos desde, o sea, Juan Pablo Duarte en el exilio, ellos dos eran sus aliados, ciertamente esa vinculación era estrecha y directa. Hay que tomar en cuenta que ellos no eran miembros fundadores, no eran Ujú, parte de los 9 miembros, sino que fueron comunicados ujú. posteriormente. Y hay constancia de que existían ciertas divergencias entre ellos en un momento dado, 1843. Eh, Ambos van a codirigir en ausencia de Duarte el movimiento. Mella es quien va a lograr el soporte conservador, entendiendo que la juventud por sí sola no podía, sin un apoyo económico, sin un apoyo de las clases que tenían conexión con los haitianos y con los medios de subsistencia de la época en las diferentes ciudades, llevar adelante el movimiento. Y es quien convoca y logra la vinculación con estos sectores. Sánchez también hace lo propio y va a ser el presidente provisional quien asume el control, el mando de la Junta Provisional Gobernativa el 28 de febrero y negocia la capitulación con los haitianos. En ese sentido, bueno, ya hablando del contexto, ya del momentum donde se da la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, ¿qué es lo que ocurre ese día? ¿Qué es lo que se da? Lo que se da es la toma del cuartel de la puerta principal de la ciudad. La Puerta del Conde, Ujú. recordemos que Santo Domingo en ese momento todavía tenía las murallas de la época colonial. La ciudad se cerraba eh, ya al caer la tarde y volvía a abrir de nuevo la actividad económica muy temprano en las mañanas. Entonces, estas puertas que permitían el acceso a la ciudad eran a la vez un punto de control militar. Una reunión previa en una puerta que ya estaba tapiada en ese momento, que era la Puerta de la Misericordia,
va a ser el punto de partida, está en la misma calle Palo Hincado, en la ciudad colonial, hacia la puerta principal, que era la Puerta del Conde. Un disparo hecho por Mella, el famoso trabucazo de Mella, Exacto. es la señal convenida, se dirigen hacia la Puerta del Conde, toman el cuartel, ya estaba, digamos que confirmada la entrega por parte del comandante del lugar. Los haitianos salen desde la fortaleza de Santo Domingo, se hace una escaramuza, no con resultado alguno, y el 28 ya los haitianos, las autoridades haitianas capitulan. No hay un enfrentamiento como tal, y en esto tiene que ver el hecho, se entiende, habría que confirmarlo, de que autoridades haitianas, el comandante de la Plaza Santo Domingo, Jerónimo Borgelá, era masón al igual que Duarte. Pertenecía a la misma logia de Duarte, como también pertenecían otros trinitarios, y nada más y nada menos que el venerable maestro, el Sí. presidente de la logia, era Tomás Bobadilla, que es quien va a encabezar posteriormente el gobierno ya cuando la Junta Central Gubernativa se asienta como gobierno definitivo. Así es, bueno, se da eso del trabucazo y posteriormente esto toma tiempo, así como usted menciona en la República Dominicana, para asimilar, digamos, lo que fue el fin de la dictadura de Jean-Pierre Boyer. ¿Cómo sigue incidiendo Juan Pablo Duarte desde el exilio en ese proceso que se apertura a partir de ahí? Ya comunicada la noticia a Duarte, como decía, se le manda a buscar a Curazao, donde estaba exilado. Llega el 15 de marzo a Santo Domingo. Ya el día 4 de marzo, el presidente Gerard había solicitado autorización al Poder Legislativo haitiano para marchar hacia la parte este de Santo Domingo y sale desde Puerto Príncipe y Cabo Haitiano con dos columnas de ejército, una que entra por Dajabón, una que entra por el sur, San Juan de la Maguana, Neiva, para encontrarse en Santo Domingo. Eh, el ejército reunido en Santo Domingo sale al frente de Pedro Santana hacia Asua a enfrentar a los haitianos, y en Santiago se organiza una defensa a cargo de Mella que va a ser inefectiva y que en último momento asume José María Inver. Duarte, una vez llega a Santo Domingo, como decía, se integra a la Junta Gubernativa y marcha entonces al Frente Sur para, después de haber triunfado los dominicanos en Asua el día 19, Sí, sí, sí. contraatacar a los haitianos que habían permanecido en Asua y habían tomado la ciudad. Santana se había replegado a Baní, a Sabana Way, para tener como medio de defensa natural la Sierra de Ocoa, que muere justamente en la bahía de Ocoa, en el Mar Caribe. Santana se niega, falta de armamento, falta de hombres, falta de apoyo de Francia, que se había tratado de gestionar con el cónsul francés Saint-Denis, y Duarte entonces tiene que replegarse a Santo Domingo. Posteriormente es reenviado a la zona norte para aplacar los aprestos de un auxilio francés que se venía gestando también en esta región. Recordemos que José María Inver, Pelletier y Achille Michel eran franceses. Los comandantes claves del triunfo de Santiago el 30 de marzo fueron franceses, y había otros franceses también vinculados al ejército dominicano, y esto trajo suspicacia de que en la región norte se lograra efectivamente el apoyo francés que tanto se buscaba, y Duarte entonces sale al Cibao a limar esas asperezas y a captar para su ala liberal a José María Inver. Se le proclama en las diferentes ciudades que visitó como presidente de la República. Él rechaza esa proclamación que se le hace, y enterado Santana de estos movimientos en el norte, llega a Santo Domingo, destituye a los trinitarios que habían logrado desplazar a los conservadores producto de un golpe de Estado que da Duarte en junio de ese año, toma el control de la Junta Gubernativa, y cuando los comisionados de Mella llegan a Santo Domingo para presentarle a la Junta el planteamiento de que Duarte sería presidente, entonces Santana manda a buscar preso a Duarte y es capturado en Puerto Plata. Porque esa es una de las principales dudas que también la gente y los historiadores, y se ha conversado en distintos espacios de análisis, porque Duarte nunca llegó a ser presidente de la República Dominicana, si tanto trabajó por su independencia, por su soberanía, por la democracia. Recordemos,
como decía, que Duarte se forma en Europa. Sí. Duarte adquiere conocimientos de derecho constitucional, de la división de los poderes, del principio de legalidad. Y entonces, para una persona formada sobre la base de esos requisitos, era imposible pensar que se pudiera acceder al poder Ujú. rompiendo las reglas establecidas. Ya. En este caso, eh, sin la celebración de unas elecciones, no era posible pretender acceder al poder ejecutivo. Y sobre esa base, Duarte declina las pretensiones de declaratoria como presidente de facto de la República Ujú. que se hacen en Santiago y se hacen en Puerto Plata en el decurso de junio-julio de 1844. Sin embargo, a nivel social y también en el contexto político, este accionar de Juan Pablo Duarte, pues constituye, digamos, lineamientos, seguimientos y un legado que por muchos años y todavía persiste en nuestro país. ¿Esto de qué manera la gente lo mantiene vivo? ¿De qué manera la gente lo honra? Porque, como ya he mencionado, a nivel político se menciona en este contexto, pero ciertamente se mantiene viva la historia de Juan Pablo Duarte en nuestro país. Entiendo que sí. El hecho de que exista un instituto duartiano, eh, eh, digamos que marca la pauta en cuanto a la permanencia, al recuerdo de la figura de Duarte. El hecho de que estemos al pie de esta estatua, que Sí. cumple 50 años en el escenario urbano de Santiago, también lo 50 marca. años. Hace 50 años justamente que se develó la estatua de Duarte Ok. eh, por el presidente Balaguer en 1975. Y igualmente, calles, parques, provincias, el pico más alto, parques nacionales, eh, lugares públicos, en fin, todo lleva el nombre de Duarte y eso habla también del respeto que existe hacia su figura. Bueno, el principal padre de la patria, se pudiera decir así, aunque Así es. otros, digamos que importanticen también las demás figuras que le acompañaron, pero en la extensión de la palabra lo podemos continuar diciendo así, principal figura de la independencia de la República Dominicana. Sin duda, y acaso la figura más importante de la historia republicana. O sea, sin Duarte no existiría la República Dominicana y por eso tiene que estar en el espacio preponderante en el que está. A nivel internacional, ¿cómo cataloga la opinión internacional precisamente la figura de Juan Pablo Duarte, entendiendo, así como usted menciona, que desde sus inicios viajó a otros países del exterior y también en el exilio estuvo en países como Venezuela, como Curazao, así como menciona? ¿Cómo recuerdan la figura de Duarte? Ha existido también una gran promoción de la figura de Duarte a nivel internacional, ya sea de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores o de parte del propio Instituto Duartiano, colocando bustos de Duarte en avenidas, en paseos, en espacios públicos, desde China hasta Rusia, Suramérica, América del Norte, en fin, en muchos lugares, en muchos países, existe ya una estatua o un busto de Duarte donde la colonia dominicana en cada uno de esos países puede celebrar la independencia, celebrar el propio Día de Duarte, tener un punto de reunión simbólico que recuerde la dominicanidad. Y esto también habla muy bien del posicionamiento que tiene la figura de Duarte conjuntamente con otras figuras de la independencia de otros países. Curiosidades de Duarte que usted como historiador, como un constante, digamos, buscador de estos datos que quizás a nivel, digamos, cotidiano la gente no maneja de Juan Pablo Duarte, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué podríamos decir de Duarte? Bueno, que era un dominicano como todo, como uno cualquiera. Eh, Tocaba guitarra, tuvo dos novias. Ay, sí, esa parte amorosa, y disculpa que haga este paréntesis, porque también buscando, sí, Duarte tuvo una vida amorosa activa, era un galán, era un galán. Tuvo dos novias y a una incluso le llegó a entregar un anillo de compromiso. Eh, ¿Qué otro elemento más? Bueno, la relación de Duarte con la dominicanidad actual. Cuando Duarte va al Frente Sur, enviado por la Junta Gubernativa,
y a su regreso a Santo Domingo rinde un informe de lo que gastó a partir del dinero que se le entregó. 1.000 pesos, gastó 127, devolvió 873. Pero lo interesante en ese reporte, fuera del rasgo de honestidad y de probidad, es que aparece como alimento un racimo de plátano. O sea, Duarte es también, digamos, en algún sentido, el primer plátano power de la historia dominicana. O sea, Duarte comió plátano como cualquiera de nosotros come plátanos hoy. Se lo comió sancochado, se lo comió hervido, se lo comió hecho mangú, lo que sea. Cuando Duarte regresa de Europa, le hacen un recibimiento. ¿Con qué lo recibieron? Le hicieron un porco asado, le hicieron un sancocho, le hicieron un mole de choca. O sea, o sea, Duarte también le trae ropa a sus compañeros de la Trinitaria, le trae unos chalecos que estaban de moda en Europa. O sea, igual que hace un dominicano hoy que viene en Navidad y le trae regalos a la familia, lo mismo hizo Duarte. O sea, fíjense cómo en ese sentido Duarte, digamos que puede vincularnos con la contemporaneidad haciendo cosas que todavía los dominicanos hacen hoy. O sea, que ciertamente su legado vive en nosotros y con cosas, digamos, del diario vivir que nosotros no imaginábamos que Duarte hacía. Y por esto le hago esta pregunta, porque realmente a veces estas figuras que uno la ve en la historia dominicana, la siente tan lejos, la endiosa tanto, que a veces uno olvida su parte humana, su parte de ser humano. Y qué bueno que usted trae a colación estos datos en esta oportunidad. Sí, sí, así es, así es. Y entiendo que esos son los elementos que podemos tomar de la vida de Duarte para acercarlo más a los Sí. dominicanos. O sea, si bien está en un pedestal porque es la forma de representación, no quiere eso decir que esté en un lugar inalcanzable. Ujú. Sí, total. Y perfectamente puede ser emulado, eh, representado por los jóvenes de hoy, por los niños de hoy y, por qué no, por cualquier dominicano en la actualidad. Este 26 de enero del año 2026 cumple 213 años de su natalicio. ¿Cómo pudiéramos recordarlo? ¿Con qué frase? ¿Cuál es su frase favorita de Duarte? Pienso que también aprovechada para la Sí. juventud, su frase más importante en este sentido sería aprovechemos el tiempo, Ay, dirigida fundamentalmente a los jóvenes. excelente. Bueno, pues de verdad, Edwin Espinal Hernández, agradecemos muchísimo su tiempo en esta intervención y que de esta manera mantengamos viva la historia de este grande de la patria, de la República Dominicana, como lo es Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias. Un mensaje final. Bueno, a sacar todo el mundo su bandera en el día de hoy. Ay, sí, totalmente. Así es. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con muchísimo más. No le cambie.